En línea ahora está Alfonso Prat-Gay, que es economista y exministro de Economía, expresidente del Banco Central. Alfonso, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo. Buen día, Willy, María, todo el equipo. Hola. Bien. Buen día. ¿También crees, como este artículo, que la Argentina de la hiperinflación está a punto de florecer? Bueno, son dos contrastes, ¿no? Y realmente dos contrastes en un título. Y creo que la Argentina ha sido siempre la Argentina de los contrastes. Y me parece que en estos momentos conviven esas dos posibilidades, ¿no? La tragedia del presente con la oportunidad del futuro. Es difícil mirar el futuro porque la tragedia del presente es total. Recién decía Willy, el número de inflación de 6,6%. Ayer salieron los de canasta básica y canasta básica total. 115%, ¿no? Un pelotazo tremendo. interanual. 11,7% en un mes. Claro. Vos recién dijiste que yo fui presidente del Banco Central Sí. hace mucho tiempo, hace 20 años. Nosotros tuvimos 2 años en el Banco Central. ¿Sabés cuánto subió la canasta básica en 2 años durante esa gestión? No. 2,3%. Y acá está subiendo 10% en un mes. O sea, es un descalabro absoluto. Entonces, vos preguntás lo de la hiperinflación. La realidad es que la única vez que hubo inflación más alta que la que tenemos nosotros ahora, hace 30 años, era en medio de una hiperinflación. O sea, lo que queda por delante, si no se resuelven las cosas, es eso respecto de cómo podemos empeorar, ¿no? Y es un gobierno que no tiene ninguna intención en mejorar las cosas. Por eso el segundo punto o el tercero de Michael Stott es interesante. Él incorpora esta dimensión, que con un nuevo gobierno se puede empezar a dejar atrás la tragedia del presente y proyectarse hacia ese futuro promisorio, ¿no? Es cierto mucho de las cosas que dice el artículo del Financial Times. Yo agrego una, ya que él mencionó el litio y mencionó Chile. Minería en general. Claro. La Argentina exporta una fracción de lo que exporta Chile. Chile el año pasado exportó casi 50.000 millones de dólares de exportaciones mineras y nosotros apenas un poquito más de 4.000. El problema es Por que hay supuesto leyes que traban la explotación y hay movimientos ecologistas que también lo traban, ¿no? Bueno, por Se eso complica. es que hay que tomar algunas decisiones y hay que sentarse a discutir con todos. No podemos en un país que tiene pobreza del 50%, Claro. poner el foco exclusivamente en el medio ambiente. Yo creo que hay que atender el medio ambiente, pero también hay que atender a una generación que se está empobreciendo día a día, ¿no? Vos fijate, Eduardo, que con estos números de ayer de la canasta básica, 2 reflexiones. Primero, un hogar medio un hogar tipo necesita casi 180.000 pesos por mes de ingresos para no ser pobre. El salario promedio es 100.000. O sea, imagínate esa dimensión, ¿no? Segundo, proyectando estos números, todo indica que para el final del mandato de Alberto Fernández, la pobreza va a estar rozando el 50%. Cuando ellos asumieron estaba en 35%. Entonces, este es el descalabro que hay que ordenar. Y este es el gran desafío que hay por delante. Ahora, a diferencia de otras veces, hay algunos sectores y hay algunas razones por las cuales uno puede pensar, bueno, Argentina puede aprovechar las oportunidades que le da el mundo para que este orden necesario no sea tan costoso como fue en otras épocas del pasado, ¿no? Yo diría que ese es un poco la síntesis de lo que dice Michael Stott y de ese título tan contradictorio, ¿no? De la hiper a la esperanza. Alfonso, buen día. Da la sensación que la herencia que reciba el próximo gobierno va a ser peor, bastante peor que la del 2015. Mucho peor, sí. ¿Y ves cómo ves a los economistas de la oposición? ¿Cómo ves, bueno, vos sos parte, cómo se están preparando, llegado de ser el caso de tener que lidiar con esto a partir del 10 de diciembre? Claro, tienen un plan. Bueno, hay muchos economistas, Juntos por el Cambio, hay muchos de ellos trabajando, el problema es que están trabajando hasta donde yo sé, en distintos planes, ¿no? Y no veo que esto vaya a cambiar hasta la resolución de las PASO. Yo imagino que después de las PASO, cuando haya un ganador, se integrarán esos equipos que están trabajando en la parte económica y coordinarán un programa común. Y lo que es muy importante es que quien sea ungido como candidato empiece a comunicar en lo que queda de la campaña entre agosto y octubre
cuál es ese programa, cuáles son las medidas que hay que tomar y por qué es necesario ese camino. Y yo creo que acá hay un error que cometimos en la primera gestión de Cambiemos. Faltó esa narrativa de explicar por qué es necesario tomar alguna de estas medicinas hoy. Bueno, porque en unos pocos años vamos a estar mejor, ¿no? Y espero que eso es lo que estén haciendo los economistas en la parte económica. Y bueno, por supuesto que el programa no se agota en lo económico, ¿no? Hay tantas otras cosas para hacer, hay tantas peleas para dar, pero la ventaja es que creo que ya la sociedad se ha dado cuenta que, a diferencia del 2015, donde no había esa conciencia, hoy hay una conciencia de que esto no da para más, de que este modelo está absolutamente agotado. Okay. Cuando decís que el modelo no da para más, por ejemplo, sí. ¿Hay que devaluar sí o no? Pero devalúan todos los días, Eduardo, no entremos en esa lógica, porque es lo que ellos hacen todos los días. 6% mensual. O sea, ya está eso, ya está sucediendo, ya perdió el valor la moneda, ¿no? Lo que hay que tener es un programa que te permita tener confianza para ordenar todos esos precios relativos que están por todos lados, ¿no? Ahora, la explicación que tienen ellos, no, la sequía, la carne, pero, por eso subió la inflación en febrero. Disculpa, en línea con lo que dice Eduardo, pues si no, de vuelta, cuando tomen las medidas y el gobierno unifique el tipo de cambio, el salto del tipo de cambio oficial devalúe, claro. Es que es bueno blanquearlo ahora, digamos. O sea, obviamente el que asuma va a tener que devaluar. Con una brecha cambiaria no lo va a hacer. Este gobierno no lo va a hacer. Este gobierno ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, pero una de 50%, te estoy diciendo. ¿En serio? Una de 50%. Bueno, no. La pregunta que ustedes están haciendo es si el próximo gobierno va a corregir el atraso cambiario. Obviamente, sí, exacto. Sí, bueno, llámalo como quieras. Bueno, pero digamos las cosas por su nombre, porque si no parece que ellos no devalúan y los próximos van a devaluar. No, yo lo que digo es que va a ser una parte de la herencia que van a recibir y obviamente es culpa de esto, y es la inflación reprimida que va a tener que blanquearse. Lo digo de otra manera, devaluación machaza. Y la pregunta es... Es esa. Sí. ¿Hay que hacer una devaluación machaza, sí o no? Hay que corregir el tipo de cambio. No creo que estén dadas las condiciones para una devaluación machaza. Y por lo mismo que decía Willy hace un rato, es mucho más complicado que en el 2015, entonces va a haber que andar con mucho más cuidado, ¿no? Hoy hay mucho más pesos y mucho menos dólares en el Banco Central de los que había en el 2015. Ok, entonces, si fueras el ministro de Economía, Alfonso, ¿cómo corregirías el tipo de cambio? Bueno, primero, expliqué que hay muchos economistas trabajando en eso, así que espero que ellos definan una buena solución. La segunda es que no podemos saber hasta que no llegue el momento, y esto no es eludir la pregunta, Eduardo. Todos los días hay una noticia de que las cosas van empeorando, entonces es muy difícil proyectar cómo vamos a estar parados en diciembre del 2015. Lo doy vuelta. Con el cepo, cada vez que en Argentina hubo cepo, la situación empeoró siempre. No aumentó la producción, aumentó la pobreza, aumentó la inflación, cayeron los dólares, ¿no? Lo que todo el mundo decía, no, vamos a poner un cepo para que aumenten las reservas, no, cayeron las reservas. O sea, está demostrado que el cepo es un desastre. Entonces hay que sacar el cepo. Por supuesto que hay que sacar el cepo, okay, pero no creo que se pueda hacer de un día para el otro esta vez. Va a haber que ir con otro ritmo y sobre todo en el marco de un programa económico y político coordinado y con mucho diálogo con la oposición, porque si no, el problema es que las buenas propuestas que puede tener un partido político no se sostienen en el tiempo. Y entonces los agentes económicos no creen que eso se va a sostener y no producen los resultados que querés producir. Entonces va a ser muy importante que el próximo presidente se sienta a negociar con lo que quede de la oposición. Yo quiero creer que termine el kirchnerismo, pero subsiste el peronismo. Dentro del peronismo hay figuras más racionales y habrá que tener diálogo con ellos para encauzar la cosa. O sea, lo que siempre nos ha tirado para abajo y la decadencia de los últimos años es esta pelea donde, fíjate todas las preguntas que están haciendo, van a hacer lo contrario a lo que están haciendo ellos, y lo mismo cuando Macri estaba en el gobierno le preguntaban al futuro oficialismo, ¿no? Tenemos que cortar con esa dinámica porque son décadas de esa dinámica
Y el resultado es decadencia, pobreza, jóvenes que se van, desánimo, angustia. Mira, Eduardo, yo estoy recorriendo mucho el país, lo vengo haciendo hace un año. Sí. Y en cualquier rincón del país, en cualquier pueblito, los problemas son los mismos. Y la gente no da más, no da más. Ahora estamos reportando lo que sucede en Capital Federal y en el conurbano con los cortes de luz. Pero esto es moneda común a lo largo de todo el país. Entonces hay una conciencia, como dije antes, de necesidad de cambio, y si hay un líder que pueda capturar eso y que pueda explicarle a la sociedad cuál es el camino para finalmente dejar atrás la decadencia, yo creo que va a haber mucho apoyo, ¿no? Y si además sumamos estas cuestiones, estas pequeñas yapas de las que hablábamos antes, ¿no? El cobre, el litio, el petróleo, el gas, Eduardo, el gas es un buen ejemplo. Ya tendría que estar Argentina exportando gas. Claro. El gobierno se demoró, este gobierno se demoró 2 años en el gasoducto, que además le había puesto el nombre de su jefe espiritual, Néstor Kirchner. No sé por qué no avanzó con eso. Hoy tendríamos que estar exportando, y si hoy estuviéramos exportando, en vez de importar 5.000 millones de dólares netos de energía, como fue el año pasado, estaríamos exportando 15.000. O sea, 20.000 millones de dólares de diferencia. Hablamos hace un rato de minería. O sea, no nos comamos más el verso de que el problema de Argentina es la escasez de dólares. El problema de Argentina es la escasez de sentido común, particularmente de la dirigencia que no se pone de acuerdo para salir adelante. Totalmente. Ese es el gran desafío del próximo gobierno. Alfonso, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día y buen fin de semana. Chao, Gracias. hasta luego. Chao. Alfonso